El sistema se debe cambiar con pasión e inteligencia, pero sin violencia. Papa Francisco. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, compañeras. Reciban un cordial saludo de la estudiante Maricela Arroyo Ríos, que estará acompañada más adelante del estudiante Milagros Azabache Ramírez, ambas estudiantes de la Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI, quienes cursan el tercer ciclo A de Administración de Empresas. Actualmente, la sociedad se ve expuesta a muchas situaciones que no son nada agradables, como enfermedades, delincuencia, trata de personas y todo tipo de abuso. Son los problemas sociales que presenciamos todos los días. Estos problemas suceden en todos los países del mundo. Y también observamos la cantidad de personas que salen de sus países en busca de nuevas oportunidades, sin saber lo que les espera al otro lado del mundo. A continuación, aplicaremos la metodología del ver, juzgar y actuar frente a un problema social que presenciamos día a día. Se trata sobre la explotación laboral del inmigrante. Este suceso ocurrió dentro de nuestro país. Pues bien, esta noticia fue sacada de la fuente El Comercio y se titula La Victoria. Rescatan a joven extranjero que era explotado en restaurante. A continuación le haré un breve resumen de la noticia para que se informen un poco de lo que trata. Esta noticia trata que la Fiscalía Especializada en Delito y Trata de Personas de Lima informó que el joven trabajaba más de 12 horas por día y también se le restringía el uso de medios para poder comunicarse, así también su libertad de tránsito. Como lo mencioné antes, en la metodología vamos a ver el ver, juzgar y el actuar. En el ver tenemos el titular de la noticia, que es La Victoria. Rescatan a joven extranjero que era explotado en un restaurante. Luego tenemos la fecha y hora en la que fue publicada dicha noticia. Esta noticia fue publicada el 1 de febrero del 2019 a las 6:10 de la noche. El lugar fue en el país de Perú, en su capital de Lima, La Victoria. Dentro de los personajes tenemos los protagonistas principales, que fue el joven extranjero de 23 años quien es el abusado. Y luego tenemos a Rafael Vergara Navarro, quien fue el abusador. Dentro de los protagonistas secundarios tenemos a la fiscal provincial Patricia Romero, a la cónsul María del Pilar Cruz Silva, a los representantes de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, a los agentes de la Policía Nacional del Perú y por último al Ministerio Público. Después de haber visto el ver, pasamos al juzgar. En el juzgar lo hemos dividido en 3 etapas, según la Iglesia, según la doctrina social de la Iglesia y según los aspectos legales. Tanto el segundo y tercer punto serán explicados por la estudiante Azabache Ramírez Milagros. Según la Iglesia tenemos de que el explotar a la gente en el trabajo para enriquecerse es transformarse en sanguijuelas y en un pecado mortal. Con esta determinación lo ha asegurado el Papa Francisco. Dentro de la concepción cristiana, entonces, al menos lo que se ha oficializado por medio de las encíclicas e interpretaciones autorizadas, se le consigna el trabajo como un don otorgado por Dios. El hombre, a imagen y semejanza de éste, cumple con el mandato divino de trabajar para fructificar la tierra. Esta labor lo reconforta, lo realiza, no solo en el sentido en el que consigue los medios que necesita para subsistir, sino que al ejercer su capacidad creadora, desarrolla su potencialidad humana y se acerca a la divinidad. En base a esta idea, es que la Iglesia va a desarrollar
toda una doctrina con respecto a cómo debe regularse el trabajo humano y así a dónde debe apuntar teniendo en cuenta el rasgo divino de este. En etapas claves del desarrollo de la humanidad se vio obligada a sentar una posición con respecto a la eterna dicotomía trabajo-capital. Los obispos católicos apoyan una legalización ganada para aquellos que están en este país en un estatus no autorizado, que satisfacen requisitos responsables y son admisibles para los demás. La Iglesia cree que las actuales leyes y las normas de inmigración han llegado con frecuencia a sobacar la dignidad de los inmigrantes y han mantenido separadas a las familias. El sistema de inmigración existente ha resultado en un creciente número de personas en este país en una capacidad no autorizada, viviendo en las sombras mientras trabajan sin descansos en empleos que de otra manera no serían acompañados, y las estrategias para proteger la frontera de nuestra nación no han sido efectivas y han llevado a la muerte a muchos trabajadores itinerantes. A continuación le daré el pase a mi compañera Milagros. Darle un saludo nuevamente reiterativo para nuestro profesor, compañeros. Qué gusto nuevamente que me puedan escuchar. Maricielo, ya les habló acerca de nuestra noticia sobre explotación a los trabajadores inmigrantes, que se basa pues en la encíclica Centesimus Agnus. Seguimos la metodología del ver y del juzgar. Entonces vamos a seguir con la metodología del juzgar, pero ya es lo que nos dice la doctrina social de la Iglesia. Bueno, aquí nos habla específicamente acerca de dos respaldos, ¿no? Que son Rerum Novarum y Labor in Exercens, que respaldan también a la encíclica Centesimus Annus. En la encíclica Rerum Novarum, escrita por el Papa León XIII, nos habla sobre la razón, la importancia de la época en la que se dio el capitalismo, ¿no? Donde denota mucho la explotación, el despojo, esa situación en la que vivían los trabajadores, donde en algunas situaciones se desaparecían los gremios de los trabajadores. Eso en la página 2. Si vamos a la página 8, en la misma encíclica nosotros podemos denotar, la encíclica reafirma la importancia pues del trabajo, ¿no? La importancia y el valor del trabajo, y quizás el mayor aporte nos dice que está en la exigencia del respeto y por la dignidad del trabajador, ¿no? Y llama a los estados a poder actuar para desaparecer la situación de explotación que se daba en ese entonces en los trabajadores. Además de ello, deben de establecer jornadas máximas para laborar, que no se prolonguen más de las horas permitidas de trabajo. Además de ello, también pide la remuneración justa por el sacrificio del trabajador, un salario digno y suficientemente amplio para poder satisfacer las necesidades. Dentro de la encíclica Labor in Exercens, escrita por Juan Pablo, posición de la Iglesia en cuanto a su firmeza por el tema de la explotación y subordinación del hombre en el trabajo. También nos habla de que el inmigrante tiene que ser bien recibido, pues porque debido a las situaciones entre países desarrollados y no desarrollados es que surge la necesidad por tener que inmigrar a otros países, como es el caso que se da en nuestra noticia. Ahora nos iremos a lo que es el marco legal. En el derecho laboral voy a hacer hincapié a 3 artículos importantes.
Del artículo recogido, adicionalmente de la Constitución Política, los trabajadores extranjeros, como consecuencia de la ratificación de la Convención, gozan de algunos derechos tales como el no sometimiento a injerencias arbitrarias o ilegales, derecho a no ser privados arbitrariamente de sus bienes, el derecho a no ser objeto. Artículo 10 del derecho de ley del régimen laboral peruano, el plazo de periodo de prueba de los trabajadores es de 3 meses, pudiendo pactarse expresamente la extensión del mismo hasta 6 meses en los casos que se requieran mayor responsabilidad, especialización y capacitación. De acuerdo al artículo 23 del mismo, señala que en ningún caso las remuneraciones, derechos y beneficios del personal extranjero serán menores de los reconocidos por la ley del régimen laboral peruano. Por ello quería agregarle que de acuerdo al artículo 2 de la ley del régimen laboral peruano, la contratación de trabajadores extranjeros se encuentra sujeto al régimen laboral de la actividad privada, régimen regulado por la ley del régimen laboral peruano. Metodología del actuar como ciudadanos que están adquiriendo capacidades profesionales. A través de nuestra educación tenemos que tener en consideración que esta es la arma fundamental del ser humano para no dejarse humillar y todo lo contrario, sino que no podamos ayudar entre hermanos. Tenemos que saber que en un estado país siempre encontraremos leyes que nos defiendan, tanto al empleador como al empleado. Por ello es importante que conozcamos las leyes para poder preservar nuestra vida. Nosotras hemos hallado dos formas de solucionar este problema. En primer lugar, como todo, pacíficamente. La primera manera, la primera solución de actuar es a través de un diálogo pacífico, donde se le haga entender al empleador la falta que está cometiendo contra su trabajador, decirle que es necesario llegar a un acuerdo donde ambas partes puedan solucionar el problema. Si es que no se puede hallar solución de esta forma, pues nos iríamos a la segunda forma, que digamos es la más fuerte, donde tendremos que tomar medidas en cuanto a la preservación de nuestros derechos, al cumplimiento de nuestros derechos, acudiendo a la defensa a través del derecho laboral. Sabemos, ya le hemos contado un poquito acerca de todos los derechos que tenemos como persona. Ya está en cada uno poder también defenderlos. Tenemos que alzar la voz. Para eso también nosotros podemos apoyar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros vecinos, si están pasando algo, poder a través de la educación que se nos está brindando, poder darles a conocer un poco más de todos los derechos que se sostiene a través de este país. Bueno, chicos, profesor, agradecerles a todos por habernos brindado esta oportunidad de darles a conocer esta noticia. También hemos aprendido mucho, tanto Maricielo como yo. Esperamos que nos hayamos dejado entender y nuevamente agradecerles. Gracias.